Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la famosísima memoria muscular, que no es otra cosa que la capacidad que tenemos de volver a tener la misma fuerza, el mismo rendimiento una vez volvemos a entrenar después de un descanso prolongado. Bien, os voy a hablar de 4 factores. Normalmente cuando se habla de la memoria muscular se le achaca o se habla solamente de los mionúcleos como factor principal o incluso único. Además, yo voy a añadir un factor que es la expresión de genes, que es un factor epigenético que ha demostrado tener bastante vínculo con la memoria muscular, y además os voy a añadir 3 factores que considero a título personal que son muy importantes a tener en cuenta cuando una persona vuelve a retomar el entrenamiento, y no solo la memoria muscular, sino que hay muchos otros factores que ayudan a volver al nivel que teníamos antes de descansar. Serían un factor fisiológico, un factor psicológico y un factor neuromotor. Entramos en detalle ahora. Vamos a analizar primeramente el factor epigenético de los mionúcleos. Bien, como podéis ver aquí tenemos una fibra muscular. Esto es un poquito tedioso, pero luego lo veremos con un ejemplo. Una fibra muscular es polinucleada, que quiere decir que tiene varios núcleos. Fijaros que tenemos aquí un núcleo, otro núcleo, otro núcleo y otro núcleo. Cada núcleo se encarga de gobernar o de dirigir o de gestionar un dominio determinado. Por ejemplo, este núcleo se encarga de esta parte de la célula, este de esta y este de esta. Bien, cuando nosotros entrenamos, nos vamos aquí hacia adelante, cuando entrenamos nos damos cuenta que la fibra muscular crece, es decir, los dominios que cada núcleo gobierna crecen y adquieren un tamaño mayor, pero ello no requiere que se creen nuevos mionúcleos. Sin embargo, y lo vemos en el siguiente paso, cuando seguimos entrenando, los dominios, es decir, el tamaño de la célula, crece tanto que cada núcleo es incapaz de gobernar un dominio tan grande. Por lo tanto, se crean nuevos mionúcleos. Si os dais cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 frente a 4 que teníamos inicialmente. Pues este proceso de formación de núcleos es lo más difícil y lo que más le cuesta a nivel fisiológico de hacer a la célula. Y la memoria muscular se basa principalmente en esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de entrenar, pasamos este paso, un año sin entrenar, por ejemplo, la fibra muscular evidentemente ha perdido el tono, ha perdido el tamaño, ha perdido el volumen, ha perdido la fuerza, lo ha perdido prácticamente todo, pero fijaros en el dato importante, que es que el número de mionúcleos sigue siendo 6 como era anteriormente. Es decir, el proceso más largo, tedioso y difícil de afrontar de la célula ya lo tenemos hecho para siempre. Pueden pasar años y esos mionúcleos siguen ahí permaneciendo estables, de forma que cuando volvemos a entrenar volvemos rápidamente a estar donde estamos. Os he preparado un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis más fácilmente. Digamos que la clínica sería la célula, la fibra muscular, y cada uno de los nutricionistas de la clínica es uno de los núcleos, y cada uno de los nutricionistas es capaz de gestionar un número de clientes determinado, ¿vale? Vamos a poner un máximo, un número aleatorio de 100, un número redondo. Entonces, los clientes, aumenta el número de clientes y nos damos cuenta que de los 3 nutricionistas, uno ya ha alcanzado 100, es decir, lo que es capaz de tratar, como el mionúcleo anteriormente, lo que es capaz de gestionar o dominar o gobernar, ha llegado a su límite. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Crear nuevos mionúcleos, que es, en este caso sería buscar un nutricionista, contratarlo y darle la formación necesaria para que pueda trabajar con nosotros. Es un trabajo muy largo y muy tedioso. Entonces, ahora nos encontramos que tenemos 4 nutricionistas trabajando. El de 100 ya no puede gestionar ni tratar más pacientes, pero para eso tenemos al cuarto. Bien, ahora vamos a poner que antes, igual que decíamos que teníamos un año sin entrenar, vamos a poner que hacemos un ERTE de un año y 2 de los nutricionistas los dejamos parados sin trabajar. Termina el ERTE y cuando volvemos, ¿qué ocurre? Que simplemente con una llamada de teléfono, ese nutricionista, esos 2 nutricionistas, ya vuelven a incorporarse de forma inmediata sin tener que pasar por este tedioso trabajo de formarlos, contratarlos, buscarlos. Es decir, este proceso de adición de mionúcleos no habría que volver a hacerlo, ¿vale? Una cosa que no os he dicho es que se ha visto que la adición de mionúcleos ocurre seguro, sí o sí, cuando el tamaño del dominio supera el 26% del tamaño que tenía previamente. Es decir, el dominio que tiene aquí, si aumentamos más de un 26%, tenemos que añadir mionúcleos. Bien, pues esta sería la explicación sobre los mionúcleos. Vamos a ver los otros factores. Un factor que es muy importante y que hay muchos estudios que lo avalan es la expresión de genes.
Cuando nosotros entrenamos, se da una expresión de determinados genes que consiguen que el ADN se comporte de una forma diferente. No lo cambian estructuralmente, pero hacen que nosotros cuando entrenemos nos adaptemos mejor al ejercicio. Y esa expresión genética permanece en el tiempo después de haber dejado de entrenar. Bien, el segundo factor sería el fisiológico. No sé si sabéis que cuando entrenamos un músculo, una de las adaptaciones que se producen con el tiempo es que se crean nuevos capilares. ¿Por qué? Porque ese músculo necesita más irrigación sanguínea, necesita aportar más nutrientes y se crean capilares nuevos. Esos capilares van a permanecer ahí también. El tercer motivo o factor sería la resiliencia deportiva. Vosotros sabéis que cuando empezamos a entrenar, la capacidad que tenemos de llegar al fallo o la tolerancia al dolor que tenemos, bueno, pues es relativamente pequeña y conforme vamos avanzando somos capaces de llegar al fallo y dejarnos los cuernos entrenando hasta que prácticamente nos desmayamos. Pero eso se consigue con el tiempo. Pues bien, esa capacidad psicológica que hemos ido desarrollando y que es extrapolable a otros ámbitos de la vida, también sigue permaneciendo ahí. Y el cuarto factor, y no menos importante, sería el patrón de movimiento, es decir, digamos, el conocimiento técnico propiamente dicho. Tú cuando aprendes a ir en bici aprendes una vez, cuando tú juegas a baloncesto y te enseñan cómo tirar la canasta, lo aprendes una vez. Cuando tú aprendes a hacer una sentadilla y a controlar el movimiento y mantener el equilibrio sin balanceos o apretar un músculo de forma analítica, concretamente, eso ya lo has aprendido. Por tanto, estos cuatro factores, aunque pase mucho tiempo, por suerte, los seguimos manteniendo. Y, aunque este es el que trata concretamente de forma molecular o celular la memoria muscular, realmente todo esto tiene que ver con nuestra memoria muscular o nuestra memoria fisiológica o psicológica, y son los factores que harán que, aunque estemos mucho tiempo sin entrenar, no os preocupéis que, como me decía mi madre, lo que bien se aprende tarde se olvida. Así que no os preocupéis que, como en cualquier otro deporte, lo aprendido permanece, como montar en bici, y cuando volvéis la velocidad a la que recuperéis todo es rapidísima. Y los factores serían principalmente estos. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo vídeo.